Perfecto. Y ahora les voy a compartir mi pantalla. Ok, ok. A ver, perfecto. Ok, genial. Bueno, entonces, por favor me confirman por el chat que pueden ver la pantalla. Luis, José Manuel, Jesús Manuel. Ok, Raniel, gracias. Ok, entonces podemos continuar. Entonces aquí estamos con el board. Ok, genial. Esta es la clase número 3. Hoy vamos a discutir dos o tres cositas dependiendo de cómo nos vaya con el tiempo. Lo primero va a ser, vamos a revisar cuáles son los pasos, a formalizar cuáles son los pasos para desarrollar un proyecto de instalaciones eléctricas. Luego vamos a discutir cuáles son los criterios para la ubicación de salidas de alumbrado y tomacorrientes de uso general en instalaciones eléctricas residenciales. Y si nos queda tiempo, pues entonces haremos lo mismo para la parte comercial. Pero si logramos cubrir la parte residencial completa hoy, estaría pues súper bien. Ok, entonces am, sin más preámbulo, entonces comencemos y vamos a revisar acá los pasos para elaborar un proyecto de instalaciones eléctricas. ¿Ok? Entonces, el primer paso es básicamente recolectar información. Recolectar información acerca de qué? Pues de la edificación y de la edificación, la arquitectura, los servicios que va a requerir y la disponibilidad del servicio eléctrico. Y claro, es con la compañía de suministro. Disponibilidad del servicio eléctrico. Ese sería el primer paso. Ahora de nuevo aquí, para discutir un poco, es buscar esa información. Cuántas plantas va a tener el edificio, cuántas habitaciones por unidad familiar, la estructura. Esto lo vamos a discutir un poquito luego. Hay dos tipos de estructura, que es la estructura convencional. La estructura convencional es una estructura en las cuales los muros o las paredes no llevan la carga mecánica del edificio, de la estructura como tal. Esa es la convencional y la que generalmente uno ve con columnas y vigas. Y hay otra estructura que generalmente se le dice también prefabricada, en los cuales los muros, las paredes sirven como muros de carga. Es decir, los muros, las paredes llevan o son parte de la estructura del edificio que soporta la carga mecánica, es decir, el peso de la estructura. Entonces, en función de esos dos tipos principales, obviamente que hay otros, pero esos son los más comunes eh, de tipos de estructuras. Entonces,
pues el diseño de la instalación eléctrica va a ser un poco diferente. Entonces esto lo vamos a ver un poquito después. La arquitectura, pues tenemos que ver cómo está construido el edificio, está relacionado con la estructura con respecto a, por ejemplo, dónde se ubican bajantes. Recuérdense que generalmente, en el caso más general, estamos hablando de edificios que van a tener varios pisos. Entonces, voy a tener bajantes en ese caso para llevar servicios, como por ejemplo el servicio de gas, el servicio eléctrico, etcétera. Y eso lo tenemos que conocer. Y la parte de la arquitectura también tiene que ver, por ejemplo, con la ubicación de ventanas, cuál es el concepto de diseño, etcétera, etcétera, porque a la final la parte de la arquitectura juega un rol importante y está relacionada y tenemos que armonizarla con la parte eléctrica. La parte de los servicios es muy importante porque vamos a suponer que tiene un edificio eh, de clase media alta y ese edificio entonces tiene piscina. Entonces, adicionalmente a lo que al alumbrado y fuerza de las unidades residenciales y los sistemas auxiliares, pues en ese caso también tendríamos que diseñar los sistemas eléctricos que van a manejar la bomba del agua de la piscina, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, si tiene un local comercial y en ese caso se requiere que, por ejemplo, el salón de usos múltiples del edificio tenga un sistema de audio o inclusive otro servicio, un circuito cerrado de televisión, etcétera. Ah, Aquí es simplemente ejemplos. Y la disponibilidad del suministro eléctrico es donde se va a construir el edificio, el sistema primario de distribución puede llevar esa carga. Eso es importante porque si no, entonces tenemos que hablar con la compañía del suministro eléctrico para que actualice el sistema de distribución y podamos tener la carga necesaria para nuestro diseño, nuestra instalación eléctrica. Esto no necesariamente se hace al principio, se puede hacer en paralelo con el diseño del proyecto, porque al final vamos a ver que esta parte de la disponibilidad del servicio eléctrico también forma parte del último paso para elaborar el proyecto, que es la tramitación de la permisología. Ok, luego de que se recolecta la información, entonces lo hacemos como el segundo paso, el estudio de la carga, es decir, los equipos, y aquí esto involucra alumbrado, involucra fuerza. Acuérdense que fuerza, esto es toma corriente de uso general y toma corriente especial, y sistemas auxiliares que estarán conectados a la instalación. Instalación. Por ejemplo, vamos a diseñar la instalación eléctrica de las unidades residenciales con cocina eléctrica o el sistema, la edificación tiene disponibilidad de gas propano eh, para la cocina. Entonces, ahí es donde, en esta parte, donde hacemos ese estudio de carga. Cocina eléctrica, aire acondicionado, secadora, etcétera, etcétera. Nosotros aquí, en el proyecto que vamos a desarrollar, como vamos a hacer el caso más general, vamos a considerar la mayor cantidad de equipos tradicionales conectados a las instalaciones eléctricas. Y de nuevo, la fuerza, esa es la parte de fuerza, y la parte del sistema auxiliar, de nuevo, si podríamos, si esa instalación va a tener un sistema de intercomunicadores o si va a tener un sistema de cerrado de televisión, etcétera. Es decir, definir los sistemas auxiliares que va a tener la instalación. ¿Ok? En la tercera, el tercer paso, aquí en este caso sería, entonces luego que se estudia la carga, hacemos la ubicación de las salidas. La ubicación de las salidas. Y de nuevo, aquí va a ser salidas de alumbrado, fuerza y sistemas auxiliares.
es decir, dónde van a estar los bombillos colocados, las salidas de alumbrado dentro de las unidades residenciales, en las áreas comunes, en el salón de usos múltiples, etcétera. Lo mismo para tomacorrientes de uso general y especiales y los sistemas auxiliares, como por ejemplo, dónde vamos a colocar los detectores de humo para el sistema de alarma contra incendio, o las estaciones manuales de alarma, o las luces de emergencia, en qué parte de las escaleras van a ir, etcétera, etcétera. Entonces, de eso se trata um, esta parte, y esta parte es donde se comienza a trabajar con los planos de planta. Los planos de planta. Y esta parte, de hecho, en 2 o 3 clases más, o después de la semana que viene, ya ustedes podrían comenzar a trabajar en esta parte, a desarrollar sus proyectos, porque ya vamos a haber discutido los criterios para la ubicación de las salidas. Ok, luego que ubicamos las salidas, entonces el próximo paso sería es que hay que hacer los cálculos eléctricos, hacer en general los cálculos de la instalación. ¿Y qué se va a calcular? Entonces, generalmente el diseño va a ir aguas arriba. Entonces, recuerden que aguas arriba es del circuito ramal hasta la acometida. Y generalmente en alta tensión. Entonces, vamos a calcular los circuitos ramales. Luego de que calculemos los circuitos ramales, tenemos que calcular el alimentador, tenemos que calcular la cometida, tenemos que calcular las protecciones, tenemos que calcular las canalizaciones, tenemos que calcular las cajas de paso. Y por ahora, pues estoy introduciendo todos estos, digamos, cálculos cuando, cuando discutamos las partes de los materiales, vamos a aclarar cada uno de estos. ¿Qué más? A ver si se me queda algo por fuera. Ok, el sistema, el banco de transformación, el banco de transformadores y en términos generales los sistemas auxiliares. Y en términos generales vamos a decir otros. Que no se me escapen acá, que se me escapan acá, pero que son, digamos, los principales. Ese sería el paso 4. Y ya luego que se hace los cálculos, entonces el paso 5 sería la elaboración de los planos de planta, elaboración de los planos de planta. El paso 6 sería la elaboración de los planos de detalle. El paso 7 sería la elaboración de la memoria descriptiva. El paso 8 sería la elaboración de los cómputos métricos y perdón, la elaboración de los cómputos métricos, y el paso 9 sería la tramitación de la permisología. Y en la permisología, pues nos van a requerir que esos planos estén firmados, y entonces, obviamente que aquí estamos incluyendo, pues, que somos parte del Colegio de Ingenieros de Venezuela, que es un requisito, y que podemos, pues, firmar esos planos
porque tenemos licencia de reconocimiento como eh, ingeniero eléctrico. Ok, entonces, regresando acá, esos son los pasos para la elaboración de un proyecto de instalaciones, los planos de planta. Entonces aquí va a ser, recuerden, alumbrado, fuerza y especiales o sistemas auxiliares. Los planos de detalle también para la parte de alumbrado, la parte de fuerza y los sistemas auxiliares. La memoria descriptiva, la descripción del proyecto, de esto ya hablamos con anterioridad en una clase. Los cómputos métricos, cuánto material se va a requerir en la instalación. Eh, Generalmente nosotros no hacemos el análisis de costos, pero sí cuánto material se requiere. Y la tramitación de la permisología, hacer que el proyecto pues, sea aprobado por los entes correspondientes. Ok, entonces este sería esa parte de los pasos para desarrollar un proyecto de instalaciones eléctricas. Entonces vamos a regresar acá al chat, a ver, a la reunión, a ver si hay alguna pregunta. Ok, esa es simplemente teoría, muy sencillo, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta? Ok, perfecto. ¿Algún feedback? ¿Algún mensaje o algo, por favor? No, todo bien, profe, hasta ahora. Ok, gracias, Pedro. Perfecto, entonces continuamos y déjenme guardar para... Si están usando el material en PDF que se le está cargando o no. Exportar. Sí, profesor. Ok, genial. Entonces igual lo que se los voy a seguir guardando, va a seguírselos montando ahí ah, en el Google Drive. Ok, entonces continuemos. Ok, entonces ahora vamos a pasar con los criterios de ubicación de salidas. Y esto lo vamos a hacer unidades residenciales primero. Unidades residenciales. Ok, vamos a enumerar de nuevo las necesidades eléctricas. Ok, entonces si recordamos, aquí vamos a tener las necesidades eléctricas, serían necesidades de alumbrado y necesidad de fuerza. Y aquí en las de fuerza las vamos a clasificar como dos, que serían los tomacorrientes de uso general y los tomacorrientes especiales. Y en función de eso, pues vamos a definir ah, los criterios para la ubicación de salidas. Y obviamente aquí me falta el tercero, que serían los sistemas auxiliares. Entonces, ¿qué vamos a requerir en la unidad residencial? Vamos a requerir teléfono, telefonía. ¿Qué más? Vamos a requerir cable para conexión a internet o televisión por cable. ¿Qué más vamos a requerir? Vamos a requerir un intercomunicador. Y básicamente con esos tres, y en el caso de Venezuela es más que suficiente. De nuevo, teléfono, televisión por cable y el intercomunicador. Ok, esas serían, digamos, de nuevo las necesidades. Entonces vamos a repasar, vamos a ver los criterios primero para la ubicación de salidas de alumbrado en una unidad residencial. Ok, entonces vamos a ver eso acá.
Ok, permítame borrar acá. Y entonces vamos a ver primero alumbrado. Ok, para la parte de alumbrado vamos a considerar que una, una salida de alumbrado residencial y todavía se considera incandescente y lo máximo que se considera es de 100 watts. Entonces alumbra 2 metros a cada lado. ¿Ok? Es decir, si tengo acá una salida de alumbrado, recuérdense del símbolo, entonces vamos a asumir que esta alumbra para acá hacia la derecha 2 metros, esta alumbra para acá hacia la derecha 2 metros, hacia arriba 2 metros y hacia abajo 2 metros. Y es decir, que si tenemos un área, y vamos a considerar esto un cuadrado, con una sección transversal de 4 metros un lado y de 4 metros el otro, es decir, un área de 16 metros al cuadrado o más, entonces va a requerir más de una salida de alumbrado. Obviamente que este en caso general es un criterio muy general y aquí estamos asumiendo que esto es simplemente un cuadrado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo o si tenemos un pasillo y este pasillo es de, vamos a suponer, ah, de 6 metros? ¿Ok? Entonces, si ese pasillo es de 6 metros, vamos a suponer que es de un pasillo angosto de 1,5, de 1,5 metros. Entonces uno dice, bueno, voy a poner aquí, ¿cuánto es el área? Entonces el área sería 6 metros por 1,5 metros. Entonces esto sería 9 metros al cuadrado. Entonces uno dice, no hay problema. Entonces con una me sirve porque es menor que 16. Y resulta que no. Porque entonces uno dice, bueno, una sola. Entonces simplemente la pongo aquí en el centro. Entonces, busco el centro y aquí estaría mi salida de alumbrado. Entonces resulta que si voy por esta regla o por este, digamos, criterio sugerido, porque nada de esto está escrito en piedra, esto es simplemente un criterio de diseño, entonces 2 y 2, si lo colocamos acá, entonces en el medio con 3 y 3, entonces uno dice, bueno, aquí me va a quedar 1 metro y aquí me va a quedar 1 metro que no va a estar bien alumbrado, porque recuerden, esta cubre hasta 2 metros. Entonces aquí lo que hay que hacer en este caso de este pasillo es, en vez de colocarle una sola en el medio, entonces la solución correcta sería colocarle una acá y otra acá. Entonces de repente aquí vamos a ver cómo sería, entonces si esto sería dividimos entre 3, esto es 2, entonces aquí 2 metros, 4 metros y 2 metros. Y ahí entonces sí me cubriría con dos salidas de alumbrado en este pasillo largo, la iluminación para que quede la iluminación uniforme en esa área. Claro, aquí lo que estamos representando es como si tuviéramos el plano de planta y luego pues vamos a ver, hacer más ejemplos con respecto a eso. Un cuarto típicamente es de 3 metros por 3 metros, entonces generalmente por eso en un cuarto nada más tenemos una salida de alumbrado. ¿Ok? Entonces eso es básicamente lo que vamos a hacer para ubicar las salidas de alumbrado residencial. Y ya luego en el taller y con el proyecto, pues entonces van a aplicar todos estos criterios. Obviamente, como les dije, esto no está escrito en entonces usted puede inclusive colocar más.
de ser necesario, todo va a depender del criterio del diseñador. Y por eso generalmente dos proyectos hechos por dos personas diferentes nunca son iguales. Obviamente, si tienen un cuarto, pues todos los ingenieros le van a colocar, si pueden colocar la salida de alumbrado en el techo en todo el centro, ¿no? Pero cuando digamos no es exactamente tan directo, pueden ser que los diseños pues cambien. Entonces, de nuevo, para las salidas en techo, colocadas en techo de alumbrado, 2 metros a cada lado, y pueden entonces utilizar este criterio de área para determinar el número de salidas y ya luego la distribución la hacen de manera pues, que se vea simétrica, imaginándose que cuando ustedes entren al área que están alumbrando, entonces también se vea bien de una forma estética. Es decir, o sea, si aquí tienen un cuarto con estas dimensiones, o sea, no van a colocar el bombillo ahí, la salida del alumbrado ahí, al menos que sea algo simétrico, ¿no? De repente tienen una ahí, una acá y una, le pueden colocar de este lado una de pared. Entonces, depende de cada caso en particular. Es bien, bien sistémico esta parte. Ok, entonces de nuevo, cada salida 100 watts y que alumbre 2 metros hacia cada lado. En la pared, entonces si la vamos a colocar en la pared, pues hacemos el mismo criterio, 2 metros. O sea, si está en pared, entonces si está en pared, esta es la pared, una pared, entonces la estamos colocando a la salida de alumbrado aquí en la pared, entonces vamos a considerar 2 metros para tener un nivel de iluminación uniforme. Es decir, la otra luminaria vendría acá a los 4 metros. ¿Ok? Perfecto. Ah, ese sería el criterio para la ubicación de salidas de alumbrado en residencias. Hay un criterio aquí adicional y es que en los baños se debe siempre colocar, además de la salida de techo, una salida am, adicional, una salida adicional de alumbrado en pared encima o sobre el lavamanos, pero controlada, controlada, controlada desde un switch, o mejor colocámoslo así, un switch, aquí la voy a poner en inglés, un switch um, generalmente a mano derecha. Ok, déjenme guardar esto y ahorita les hago la representación gráfica de qué es lo que significa eso. Que vamos a guardar esto, exportar, esto sería entonces número 2, guardar y seguimos. Ok, está un poquito, se puso lenta. Ok, ya van.
Ok, perfecto. Ok, muy bien. Hacer acá. Bueno, yo creo que vamos a hacer de una por una porque se pone más pesado si utilizamos más área acá del pizarrón. Ok, entonces, en el baño, vamos a suponer que aquí tenemos la representación y de nuevo esto lo vamos a ver en más detalle, sobre todo en el taller que lo van a desarrollar. Esta es una representación, aquí está la regadera, entonces vamos a suponer que aquí está la poceta y entonces aquí vamos a hacer una representación de el lavamanos, ¿verdad? Entonces aquí, obviamente aquí estaría como la puerta. Entonces, bueno, vamos a suponer que ese es el caso. Entonces aquí vamos a colocar una en el centro de techo y una encima de lavamanos y me dice el criterio que va a estar controlada. Permítame utilizar aquí otro color por un switch que generalmente se coloca a mano derecha. Entonces aquí puedo tener varias alternativas. En el sentido de que este switch también podría colocarlo acá en la entrada y tener un switch doble, pero no es recomendable. Entonces vamos siempre a este, considerar en la medida de lo posible ese switch a mano derecha del lavamanos. Y aquí va a haber un switch pues, que va a controlar la de techo. ¿Ok? Este switch generalmente que se coloca a la izquierda del lavamanos, entonces también tiene un tomacorriente de uso general. Entonces ese es el que generalmente vemos que es el toma corriente y acuérdense que de ahora en adelante lo vamos a considerar siempre con tierra y aquí pues el interruptor que va de nuevo a controlar esa luminaria, esa salida de alumbrado en pared. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque recuérdense las necesidades. Tenemos la necesidad pues de conectar equipos eléctricos en el baño como el secador de pelo o para afeitarse, etcétera. Entonces, generalmente estos dos van juntos. Por lo tanto, esta salida de alumbrado no se va a alimentar de un circuito de alumbrado, de un circuito ramal de alumbrado. Esta salida de alumbrado generalmente se alimenta del sistema de TUG. ¿Ok? Este va a ser toma corriente de uso general. Y ya luego veremos cómo podemos hacer que con este toma corriente para conectarlos con otros toma corrientes de uso general del sistema, porque no voy a tener un solo circuito ramal por toma corriente. En un circuito ramal vamos a tener varios toma corrientes de uso general. Mientras que esta que está aquí, esta sí va a ser alimentada de un circuito ramal de alumbrado. ¿Ok? Poco a poco vamos a ir acumulando y elaborando para desarrollar el proyecto. Esta del techo va a ser alimentada por un circuito ramal de alumbrado. ¿Ok? Perfecto. Nota. Nota. Cuando la estructura del edificio es prefabricada o no convencional, es decir, recuérdense, no convencional, las paredes, los muros llevan carga mecánica con el edificio, las salidas de alumbrado, las salidas de alumbrado
todas van o se colocan en pared. ¿Ok? Es la forma es la forma de cómo se construye el edificio, la estructura del edificio. En esos casos no podemos colocar salidas de alumbrado en placa. Eh, Ejemplos de esto, puede ser, déjenme pensar en Mérida, el rodeo. No sé si han estado alguna vez en un apartamento del rodeo. El rodeo es de este tipo de estructuras prefabricadas o de concreto armado. Ahí todas las salidas de alumbrado van en pared, mientras que la estructura convencional de nuevo se pueden colocar en placa. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Y entonces aquí, cuando la estructura pues es prefabricada o no convencional, pues aplicaremos los mismos criterios de 2 metros, pero con todas las luminarias colocadas en pared. ¿Ok? Guardemos esto. Ese sería el número 3. O sea, si regresamos y vamos a suponer que tenemos entonces ahora el mismo baño, el caso de un baño, la ducha, la poceta y el lavamanos. Entonces aquí en este caso no puedo colocarlo en techo porque no es una estructura de tipo convencional. Entonces aquí tendría necesariamente que colocarla en pared. Entonces puede ser, digamos, que coloque una ahí. Y aquí siempre recuerden, vamos a colocar la salida de alumbrado encima del lavamanos con su switch. Y vamos a poner que está la puerta de nuevo y el switch. Y de nuevo, este controla este y este controla este. Y este también va a ser del sistema de TUG y este va a ser del sistema de alumbrado, es decir, un circuito ramal de TUG me va a alimentar esta salida de alumbrado y un circuito ramal de alumbrado me va a alimentar esta salida de alumbrado. O sea, es decir, que esta luminaria que va encima del baño no forma parte de un circuito ramal de alumbrado, forma parte de un circuito ramal de toma corriente. Ok, ¿hay alguna pregunta? No Ok, me quedó genial. claro esa última parte, profesor. Ok, ¿qué no quedó claro? ¿De cómo se alimentan o de la parte de la estructura, Pedro? Lo de la alimentación, profesor. Ok, por ahora, eh, eh, agarremos el mensaje de que esa salida que está encima del lavamanos se va a alimentar del sistema de TUG. Y la salida que va en el techo, en el caso de estructura convencional o en pared, en el caso de la estructura prefabricada, ese se va a alimentar de un circuito ramal que es específicamente diseñado para el alumbrado. ¿Ok? O sea, son sistemas que son aparte. Eh, por Ok, ahora, por ahora eso, y ya luego, pues como les dije, a medida que vamos construyendo y elaborando y acumulando el conocimiento, entonces vamos a tratar eso con más detalle. ¿Ok? Pero perfecto. por ahora, de nuevo, esta va a ser parte del TUG, esa salida de alumbrado, y esta va a ser parte de un circuito ramal de alumbrado. ¿Ok? Aquí a la final eso es así porque como aquí voy a tener un toma corriente en esa misma salida voy a tener un toma corriente de uso general. Entonces, no necesito tener una canalización que me lleve los cables del sistema de alumbrado a esa salida, sino que utilizo el mismo sistema de toma corriente de uso general para alimentar esa salida. Y de nuevo, luego hacemos detalle. Ok, entonces genial, porque ya tengo prácticamente todos los criterios para hacer la ubicación de salidas en unidades residenciales. Obviamente, si tengo una casa que tiene un porche o tiene una cornisa alrededor de la casa, etcétera, ahí puedo también entonces colocar alumbrado, entonces en ese caso podría ser que sea empotrado en placa o etcétera, pero por lo menos para la parte interna con estos criterios ya es suficiente para que comiencen a desarrollar los proyectos luego que se les asigne o luego que se les envíe. Entonces, básicamente, esos criterios bien sencillos
el mensaje aquí es la regla entonces de los 2 metros por lado. Ok, entonces ahora vamos a ver el control de ese alumbrado. Entender la parte del control del alumbrado. Ok. Y el primer caso que vamos a ver es desde un solo punto. O sea, desde un solo punto. Desde un solo punto. Profe, es decir que cuando son prefabricadas son esas estructuras que todos los apartamentos son iguales estructuralmente. Sí, sí. Generalmente en las estructuras prefabricadas, entonces los apartamentos son muy similares unos a los otros. Como por ejemplo, Rodeo es un buen ejemplo, donde si tienes un apartamento, la estructura de un apartamento, el que está al lado es como que si fuera un espejo de este, y después los que están al frente es como si fueran espejo de estos. Y cuando discutamos la parte de la estructura, vamos a ver por qué. Porque es la forma como se construyen de manera, digamos, óptima, son bien simétricos. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, de nada. Adelante. Que desde un solo punto, es decir, vamos a tener un solo switch para controlar el alumbrado. Entonces, primero voy a hacer un diagrama eh, de circuito y ya luego entonces lo vamos a expresar en el plano. Entonces, ¿qué voy a requerir para mi alumbrado? Voy a requerir el activo o la fase y el neutro, que es por donde regresa la corriente. Acuérdense, este viene de mi sistema de alimentación de la instalación. De alguna manera, posteriormente lo vamos a entender, la fase va a llegar al switch. Entonces aquí está el interruptor, lo vamos a representar como S. Luego, de alguna manera que vamos a entender posteriormente, ese switch, es la salida de ese switch, este switch tiene una entrada y ese switch tiene una salida. Es decir, tiene un terminal de entrada y un terminal de salida. La salida va al bombillo, a la salida de iluminación, a la salida de alumbrado. Y a la salida de alumbrado también tengo que hacer llegar el neutro. ¿Ok? Entonces, fíjense, es un circuito eléctrico muy sencillo. Entonces aquí vamos a tener la tensión de fase, 120 generalmente en Venezuela. Y muy fácil, ¿verdad? Cuando cierro este switch acá, entonces voilà, tengo la iluminación. Y cuando abro ese switch acá, entonces el bombillo se apaga. Bien sencillo. Ok, eso sería desde un solo punto, o sea, tengo un solo punto de control, es decir, un solo switch. Entonces ahora vamos a entender qué es lo que pasa en la instalación. Entonces, para eso vamos a representar acá el techo, la placa de techo. Eh, Aquí vamos a representar el cajetín, que eso también lo vamos a ver posteriormente, que es o la caja donde está el switch. Este sería ese. Y aquí vamos a tener el cajetín en el techo donde está la salida de alumbrado. Todo esto se llama cajetín, lo vamos a ver en las próximas clases. Material, este generalmente es un cajetín que es hexagonal. Ya luego vamos a ver las dimensiones, etcétera. Y este es un cajetín que es rectangular. Un cajetín rectangular. Y vamos a suponer que aquí tengo la placa del piso. Entonces esto sería piso, techo y obviamente pues esto sería la pared. ¿Ok? Aquí estaría la salida de alumbrado. Entonces vamos a representar que acá tengo la boquilla con el bombillo y entonces aquí la bombilla pues tiene dos terminales y vamos a ver cómo, qué es lo que está ocurriendo ahí en ese caso. Entonces
Si yo miro este diagrama de acá, que es un diagrama bien sencillo, entonces fíjense que la fase, ¿a dónde va primero? Al switch. O sea, la fase no va conectada directamente al bombillo, primero tiene que pasar por el switch. Entonces ya vamos, tomemos eso en cuenta. Luego, de la salida del switch, lo que sale del switch, ese cable que sale de la salida del switch va a la luminaria. ¿Ok? Y luego el neutro sí va directo hasta la luminaria o hasta la salida de alumbrado. Entonces, bueno, vamos a representar eso en ese esquema. Pero antes de hacer eso, permítanme aquí dibujar la tubería. Entonces, va a haber una canalización que va a venir de alguna parte de la instalación. Este sería el tubo o canalización que va a estar empotrada en techo y por esa canalización es que va a llegar la fase y el neutro, ¿ok? Por ese tubo. Y va a haber otro tubo que va a ir desde la salida de alumbrado hasta el switch. Entonces aquí vamos a tener una canalización que va a ir desde la salida de alumbrado hasta el switch. ¿Ok? ¿Eso está claro? Vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Ok? Sí, no. Feedback. Todo bien, profe. Ok, genial. Entonces, antes de dibujar acá, este también va a ser canalización. O el tubo, pues el tubo, la canalización. Y antes de dibujar eso, vamos a colocarles nombres a estos. Entonces, este que está aquí en la fase, que viene del tablero directamente, se llama el activo. ¿Ok? Luego, el activo que va, o la salida del switch que va desde el switch hasta la luminaria, este pedazo de cable de aquí se llama activo, pero activo controlado. ¿Ok? Activo controlado. ¿Por qué? Porque este pedazo de cable de nuevo que sale del switch hasta la luminaria lo va a controlar su energización el switch. Por eso se llama activo controlado. Y el neutro, también se le dice neutro, simplemente neutro, o también se le dice el retorno. Entonces tenemos tres. Tenemos el activo, que es el que siempre va a tener el voltaje en el sistema, el activo controlado que va a tener o no el voltaje dependiendo si el switch está on o off, si está encendido o apagado, y el neutro que siempre va, el neutro recuérdense es el retorno, siempre va a estar conectado a la luminaria. Le vamos a ponerle colores a esto, entonces vamos a suponer que esto va a ser el rojo, ¿ok? Este, este de acá va a ser amarillo. Y este de acá, vamos a ponerlo como un gris. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que cómo va a venir acá con respecto en el caso real de la instalación, con respecto a la tubería? Entonces, por la canalización que llega a la salida, viene la fase, y la fase tiene que ir ¿a dónde? Al switch. Entonces, la fase, miren, fíjense, llega aquí por el techo, llega a la caja donde está la salida de alumbrado, pero pasa la caja sin ningún tipo de conexión y va hasta el switch. Y aquí en el switch se conecta a uno de los terminales del switch, al terminal de entrada del switch. Luego, la salida del switch, que es amarilla, sale de la salida del switch y va y busca un terminal de la luminaria. Entonces aquí el otro terminal del switch sale del switch y busco un terminal de la luminaria y me conecto. ¿Ok? Y el neutro, en este caso, el neutro entonces va directo
hasta el otro terminal de la luminaria. Entonces hay el neutro que también llega por el mismo tubo, llega y se conecta con el otro terminal de la luminaria. Y entonces este sería el caso de un control de una salida de alumbrado con un solo punto a través, desde un solo punto, es decir, con un switch sencillo. Entonces, ¿cómo representamos esto en el plano? Entonces vamos a suponer que tengo mi plano. Tengo un cuarto. Vamos a suponer que ese rectángulo, el cuarto, aquí va a estar la pared, perdón, la puerta, que es el acceso a la entrada. Y aquí estaría en el centro, tendría mi salida de alumbrado. Entonces aquí en la entrada vamos a colocar el switch. Y en el taller, cuando empiecen a desarrollar el taller con el profesor Jesús Manuel, ahí van a repasar todas las distancias que deben haber, por ejemplo, desde el borde de la pared hasta donde se conecta el switch, las distancias que tiene que ver desde el piso hasta donde se conecta el interruptor, a qué altura se colocan las salidas de alumbrado en pared, etcétera. Aquí lo que nos importa por ahora es el concepto, ¿verdad? Entonces fíjese, ahí tenemos el switch, la salida de alumbrado. Entonces esta tubería que está aquí, la que llega a la salida de alumbrado, eso se va a representar simplemente con una curva. Se vamos a suponer que llega de esta parte. Y esto simplemente es una representación en el plano. Eso no quiere decir que esta línea exactamente, no quiere decir que la tubería está curva, no, ni que tampoco va a llegar exactamente en ese punto, sino simplemente es una representación indicando que a esta salida de alumbrado va a llegar una tubería que viene de la izquierda de alguna forma. ¿Ok? Espero que eso quede claro. Y luego, la otra tubería que va desde la salida de alumbrado hasta el switch. Entonces fíjese que aquí sería una representación de cómo sería real en la instalación. También la representamos simplemente con una curva. ¿Ok? Y ese sería todo con respecto a las canalizaciones que están en esta parte de la iluminación del cuarto. Entonces fíjense con respecto a los conductores, ¿qué le llega a la salida de alumbrado? Entonces le llega la fase, y ya vimos cómo representar los conductores. Entonces aquí va a llegar una fase, entonces simplemente representamos con una raya, vamos a ponerlo roja porque dijimos que la fase era roja, y le llega el neutro. Entonces la fase y el neutro. Entonces eso indica que por ahí, por esa canalización, van dos conductores, la fase, el activo y el neutro. ¿Ok? Luego, si miramos lo que está ocurriendo en la realidad, entonces luego, por la otra canalización, va el activo y regresa el activo controlado. Entonces, aplicamos eso acá. Entonces, para la canalización que va, el tubo que va desde la salida del alumbrado hasta el switch, entonces va la fase y regresa el activo controlado. La fase y regresa el activo controlado a la luminaria. Y esto que está aquí es simplemente la representación de lo que está ocurriendo en la vida real. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que por aquí hay otra área de la casa, otro cuarto. Ese cuarto, vamos a suponer que tiene la entrada por aquí. Y entonces quiere decir que entonces acá voy a tener mi otro switch. Entonces, ¿qué hago? Voy a tener otro circuito ramal diferente para este, ¿no? Sino que lo voy a utilizar en el mismo circuito ramal, es decir, voy a utilizar la misma fase y el neutro que utilicé para el caso 1. Entonces, lo que se hace en ese caso es que se hace una tubería, una canalización entre 1 y 2, y aquí repetimos exactamente el mismo principio, 1 y 2. Entonces, aquí iría la fase, el neutro
aquí iría la fase y regresa otro controlado, que sería el controlado de este switch. Y en la instalación como tal, aquí lo que estaría sucediendo es que, permítanme borrar aquí la parte superior de la caja. Lo que estaría sucediendo aquí es que voy a tener otra tubería que sigue al resto de la instalación. Esto sigue al resto de la instalación y lo que tengo que hacer en ese caso sería una derivación. Entonces aquí me hago un empalme, un empate, una conexión con el activo para que el activo continúe y con el neutro me hago un empate, un empalme, una conexión con el neutro para que el neutro continúe por la tubería. Y ya luego cuando veamos el cálculo de circuitos ramales, si consideramos cada una de estas salidas con el valor recomendado de 100 watts o 120 voltiamper, entonces vamos a ver cuál es el número máximo de salidas que podemos conectar a un circuito de alumbrado en función del calibre que se escoja. ¿Ok? Eso viene después en el cálculo. Estas salidas se van a considerar a 100 watts o a 120 voltiamper. ¿Ok? Generalmente nos vamos con el 120 voltiamper. Ok, espero que se quede claro. Entonces, entendemos, hacer aquí un repaso, la parte de lo que está ocurriendo en el circuito, qué es lo que ocurre realmente en la instalación y luego cómo se va a ver en el plano. Y obviamente esto es una representación bien eh, no, burda, digamos, de lo que está ocurriendo. Ya posteriormente veremos ejemplos y cuando hagan el proyecto van a entender esto mucho más, o sea, se va a ver bien cómo es la representación y de nuevo cuántas salidas que puedo conectar por circuito de alumbrado. Ok, eso está claro. Ahorita se va a complicar un poquitito más porque entonces vamos a añadir control desde dos puntos diferentes y un poquitito más porque vamos a añadir control desde tres o más puntos diferentes. Entonces vamos a pasar por el mismo proceso, pero en ese caso. Ok, como esto es súper importante de entenderlo, porque si entendemos esto, ya vamos a entender muy fácilmente todo lo demás. Entonces vamos al chat. Ok, muy bien, Natasha. ¿Alguna? Pedro Javier, adelante. Profe, con respecto al criterio del tomar la luminaria de 100 watts, ¿eso siempre ser o existe la posibilidad de que ya se conozca el consumo de la luminaria y en base a eso se hace el cálculo? Muy buena pregunta, Pedro. Siempre como ingenieros tenemos que considerar el peor caso y la normativa existente, ¿verdad? Entonces, cuando pasemos a estudiar el diseño del circuito ramal como tal, vamos a ver que el Código Eléctrico Nacional especifica esa potencia. Y esa potencia es 100 y 100 o 120 voltiamper. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿por qué especifica esa potencia? Porque el Código Eléctrico Nacional y nosotros como ingenieros lo que tenemos que considerar es el peor caso. O sea, sabemos que hoy en la actualidad hay salidas de alumbrado que bombillas, lámparas que proporcionan gran nivel de iluminación con mucho menos potencia. Pero tenemos que considerar el peor caso, porque yo puedo diseñar, digamos, esas salidas para 20 watts si le vamos a colocar LEDs, pero resulta que nadie me garantiza que en un futuro en esa salida conecte un bombillo incandescente de 100 watts. Entonces vamos a diseñar las instalaciones para que cubran ese peor caso. Esto no quiere decir que en un futuro los bombillos incandescentes desaparezcan, y que ya en ese caso tengamos puro LEDs. Entonces ahí es posible que en un futuro ese valor de 100, 120 voltiamper se ajuste. Y por eso precisamente es que se revisan los estándares.
las normativas, porque la tecnología evoluciona, el, el mercado evoluciona, entonces con las actualizaciones de los estándares nos adaptamos a las nuevas condiciones. Pero como los bombillos incandescentes todavía están y no han desaparecido porque el precio de las tecnologías alternativas de alumbrado todavía están por encima considerablemente del valor de un bombillo incandescente, entonces por eso de nuevo tenemos que considerar ese peor caso y diseñar la instalación para que sea capaz de manejar ese peor caso. Pero muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bien, excelente. Entonces, continuamos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando quiero o se requiere ese control desde dos puntos diferentes. A ver, esto sería el número 4. Número 4. Juan Sebastián, adelante. Profe, disculpe, yo quedé con una duda. No entendí el por qué se especifica la potencia de 120 volt ampere aparte de la de 100 vatios. Ok, muy buena pregunta. Porque puede ser que tengamos, digamos, una luminaria con un factor de potencia diferente de uno. Entonces, recuérdate, si estamos especificando watts, eso es la potencia activa, nada más. Si no me especifican factor de potencia y si asumo que el factor de potencia es igual a uno, pues entonces los 100 watts serían igual a 120 voltiamperes, perdón, a 100 voltiamperes. Pero cuando el código lo que me establece es que utilice 120 voltiamperes, es decir, nos están dando un margen para poder tener un factor de potencia que no sea exactamente uno. Ok, Recuérdense, perfecto. recuérdense que los voltiamperes están relacionados con la potencia aparente. ¿Ok? Es decir, nos da un cierto margen allí para tener unos reactivos, ciertos reactivos. Y es adecuado porque puedo también, o sea, al tener 100 watts o 100 voltamperes disponibles ahí, yo puedo tener una luminaria que sea, por ejemplo, de tecnología LED o bombillos fluorescentes de alto rendimiento. Y no sé si esto lo han visto en algún otro curso de la carrera o lo han discutido en clase. Ese tipo de tecnología generalmente tiene un factor de potencia muy pobre. Pues si ustedes ven la traza de corriente en el tiempo, se parece a todo menos a una sinusoidal. Entonces recuérdense que cuando tengo una traza de corriente que no es una sinusoidal, vamos a tener el problema de los armónicos, es decir, vamos a tener consumos de reactivos. Pero muy buena pregunta. Acá en instalaciones es simplemente el valor recomendado establecido típicamente por el Código Eléctrico Nacional, o reglas eh, que ya, digamos, están establecidas en la comunidad técnica. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Si no, seguimos. Vamos ahora a ver qué pasa cuando lo controlo desde dos puntos. Y de nuevo, lo importante acá es entender qué es lo que la relación de nuevo entre el circuito eléctrico, lo que está ocurriendo realmente en la instalación y cómo se dibuja o cómo se representaría, mejor dicho, en el plano. En el plano de planta. ¿Ok? Ups. No sé por qué borré esto, pero bueno, vamos a borrar. Ah, ok, entonces sería con dos puntos, desde dos. Tradicionalmente, cuando daba estos cursos en Venezuela,
Esta era la parte más complicada de alumbrado. Siempre nos confundíamos con este de 2 puntos. Ok, entonces, igual que en el caso anterior, vamos a tener la fase que viene del tablero y el neutro que viene del tablero. Y en este caso vamos a utilizar un switch muy especial que se llama el switch de 3 vías, S3. Recuérdense la simbología de la norma Covenant, S3. Y este se llama el switch de 3 vías. Ese switch de 3 vías es porque tiene 3 terminales. Entonces va a tener un terminal de entrada y 2 terminales de salida. Por eso se le llama switch de 3 vías. Tiene un terminal de entrada y 2 terminales de salida, o viceversa, 1, 2, 3. O puede ser que sea al revés, el switch, que lo estemos utilizando al revés. Puede ser que tenga entonces 2 entradas y una salida. Si simplemente lo volteo y entonces sería 1, 2 y 3. O para que quede, digamos, de manera similar los terminales en la parte superior, voy a colocar 1, 2 y 3. ¿Ok? Y por eso se le llama de 3 vías, de nuevo, porque si lo estamos utilizando en esta aplicación con una entrada y 2 salidas, también lo puedo utilizar en la otra aplicación que son 2 entradas y una salida. Es decir, tiene 3 terminales. Eso es un switch de 3 vías. Y lo que está ocurriendo cuando se ejercita acá el switch, cuando se aplica, cuando el switch conmuta, lo que estamos haciendo es en una posición. Si es este caso, el switch va a estar conectado ese terminal con ese terminal, y si conmuto el switch, en el otro caso va a estar conectado el terminal, ese terminal único, con el otro terminal de salida. Es decir, el switch conmuta de esa manera. ¿Ok? En esta aplicación, y lo mismo sería para esta aplicación. En esta aplicación, entonces, una posición del switch va a ser esa, y si lo conmuto, entonces la otra posición del switch. Yo sé que esto es muy sencillo, pero es bueno que pasemos de nuevo por el ejercicio de entender esta parte. Entonces, eso es lo que hace ese switch, conecta la entrada con la salida o las salidas con la entrada de esta forma. ¿Eso está claro? Ok, entonces fíjense, aquí para controlar mi salida de iluminación desde 2 puntos diferentes, el neutro, igual que la parte anterior, va a ir directamente hasta la luminaria. Lo que vamos a utilizar es simplemente 2 switches de 3 vías. Esto requiere 2S3, 2 switches de 3 vías. Entonces, en el primero vamos a utilizarlo con esta primera aplicación. Más me parece la aplicación A y esta es la aplicación B. En la aplicación A, entonces fíjense, entro por 1 y salgo por 2 y 3. Entonces entro por 1, salgo por 2 y 3. 3. ¿Ok? Y en la aplicación, esta sería la aplicación A. En la otra aplicación, la aplicación B, entonces voy a salir por el 1. Entonces salgo por el 1. Y aquí voy a tener 2 y 3. Y conecto 3 con 3 y 2 con 2. Y esa sería entonces mi aplicación. Entonces fíjense, vamos a suponer que inicialmente en el switch A, entonces está conectado 1 con 2, ¿verdad? Y en el switch B está conectado 1 con 3. Ese sería, digamos, nuestro caso inicial. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el bombillo? ¿Cómo está el bombillo? Entonces fíjense, si sigo aquí F, entonces está abierto, entonces el bombillo aquí está apagado. Pero ¿qué pasa si en ese caso entonces ahora cambio o cambio el interruptor en A? Entonces esto simplemente va a abrir y ahora me voy a conectar 1 con 3. Entonces fíjense que ahí lo que ocurre es que ahora entonces el bombillo encendería, ¿ok? Porque tengo un camino cerrado por el cual puede circular la corriente.
¿Qué pasa ahora entonces si abro el B? Eso no algo. Ah, ok. Bienvenido, José. Entonces, si ahora abro aquí entre 1 y 3 y cambio conmuto ese switch a esa posición, entonces fíjense que ahora el bombillo se apaga y si regreso entonces a la y lo cambio de posición, entonces el bombillo se enciende, porque de nuevo tengo un camino cerrado. Es decir, que con estos switches, de alguna manera, el A de 3 vías y el B de 3 vías en esa aplicación, entonces estamos haciendo un tipo de lógica cableada. ¿Ok? Y de nuevo me va a permitir controlar la salida del alumbrado desde dos puntos diferentes, desde el punto A o desde el punto B. Y igual que en el caso anterior, entonces vamos a tener los activos controlados, pero fíjense que en este caso tengo dos activos controlados. Voy a tener mi fase roja y recuérdense que vamos a tener el neutro que va a ser gris. Ok, entonces si eso está claro, vamos a representar qué es lo que está ocurriendo realmente en la instalación. ¿Preguntas? Todo bien por ahora, profe. Gracias, Natacha. Ok. Ok, ¿qué está ocurriendo en la instalación? Entonces, fíjense, aquí creo que, bueno, déjenme guardar y vamos a hacer una nueva. No nos quede muy grande. A 5. Ok, interesante. Entonces, fíjense. En la instalación, entonces vamos a tener de nuevo, como hicimos con anterioridad, perdón, vamos a tener la placa del techo, la placa del techo, donde está nuestra salida de alumbrado. Y aquí vamos a tener dos cajetines ahora, uno para el interruptor. Vamos a suponer que este era el A y este sería el interruptor. Este puede ser el caso del pasillo, ¿no? El interruptor o el switch B. ¿Ok? Entonces, llega una tubería por la cual, déjenme acomodar un poquito el dibujo porque necesito tener dos tuberías de este lado y dos del otro lado. Entonces vamos a hacer esto un poquito más alto. Estos cajetines que estoy utilizando acá, esos van a tener un tamaño estándar y eso lo vamos a revisar posteriormente. Entonces va a haber una tubería por la cual va a llegar la fase y el neutro. Va a haber una tubería que va desde la salida de alumbrado hasta el cajetín de salida del alumbrado, del switch hasta el cajetín. Y va a haber la otra tubería que va desde el otro switch hasta la salida de alumbrado. Y va a haber la otra tubería que es por donde sigue la fase y el neutro, alimentar otras salidas. ¿Ok? Entonces vamos a representar acá la salida de alumbrado y lo que está ocurriendo con la fase. Entonces fíjense, si vemos el diagrama que tenía con anterioridad, la fase va a ir a buscar el switch en la posición A. Entonces aquí vamos a tener la fase, viene por el tubo en el que llega y entonces va a ir y va a buscar el primer
interruptor de 3 vías. Y ahí se conecta. ¿Cuántos van a salir de aquí? 2, que van a ser los 2 activos controlados. Entonces va a salir el primer activo controlado. Recuérdense que en el S3 entra 1 y salen 2. ¿Y este para dónde va? Ese va a ir a buscar el otro switch de 3 vías. Entonces fíjense, se va y regresa por la misma tubería, pasa por la salida de alumbrado y entra y busca el otro switch de 3 vías. Pero de ahí salen 2. Entonces vamos a representarlo con otro color amarillo pero anaranjado. Entonces, el otro que sale también va para ese interruptor de 3 vías en B. Se va por el mismo tubo, pasa por la salida de iluminación y llega al otro switch. Y de ese switch, entonces va a salir el que va hacia el bombillo, ese lo vamos a representar con azul, y es el que regresa. Y si estos son los terminales de la lámpara, vamos a poner que aquí están los terminales de la lámpara de la salida de alumbrado. El azul, el tercer controlado que sale de ahí, regresa de nuevo por la misma tubería y es el que se va a conectar a uno de los terminales de la salida de alumbrado. Y el neutro, si seguimos el diagrama anterior, entonces el neutro llega por esta tubería y se conecta con el otro terminal de la salida de alumbrado. Y finalmente, si requiero continuar mi circuito ramal, entonces hago un empalme con el neutro y sigo por la tubería y hago un empalme con la fase, una conexión con la fase y sigo por la tubería que sigue. Entonces fíjense que esto se puede comenzar a complicar relativamente rápido si no entiendo la parte del circuito, porque fíjense cuántos conductores tenemos aquí por la misma tubería. 3. Voy a tener un activo y 2 controlados. Por estas, ¿cuántos voy a tener? También tengo 3, porque entonces voy a tener en este caso 3, pero en este caso los 3 son controlados. Entonces, ojo con eso. Y esta es la manera de que es lo que estaría ocurriendo en la instalación con respecto de realmente la instalación cuando tengo, digamos, esos interruptores de 3 vías. Ok, ¿y cómo se representa esto en el plano? Entonces vamos a hacer el dibujo por acá del plano. De nuevo vamos a suponer que tengo un cuartito con una puerta. Y vamos a suponer que este es un cuarto principal y es grande, relativamente grande. Entonces aquí voy a tener mi salida de alumbrado. Aquí estaría el switch. Entonces recuérdense, este va a ser un switch de 3 vías, es de un S3. ¿Ok? Pero vamos a suponer que este cuarto es muy grande o quiero tener la comodidad de que, digamos, si aquí está la cama, vamos a representar aquí la cama. Quiero tener la comodidad, digamos, de tener aquí un interruptor para entonces no tener que pararme de la cama a apagar la luz. Entonces aquí sería otro S3. Ese sería un caso, ¿no? Y voy a borrar la cama para que no se me quede el dibujo muy saturado. Esta es mi salida de alumbrado. Entonces voy a seguir lo que ya analizamos. Por aquí va a entrar la tubería, por donde llega la fase del neutro. Vamos a tener una canalización que va al S3. Vamos a suponer que este es el A, este es el B. Este sería la canalización que va de la salida de alumbrado al interruptor de 3 vías en la posición B, y está la canalización que continúa hacia allá con la fase y con el neutro. Entonces fíjense la forma de cómo representar esto. Entonces aquí tendría la fase. Entonces recuérdense que la fase va y busca el primer S3 de la posición A, va y lo busca, regresa y continúa. ¿Ok? Entonces ahí en esas tres canalizaciones tengo la presencia de la fase.
¿Qué van a salir de aquí? Como regreso, van a salir dos, como lo vimos con anterioridad, va a salir un controlado y va a salir el otro controlado. Y esos van a ir a buscar ¿a quién? Al otro interruptor de 3 vías en la posición B. Entonces vamos a tener ese controlado y ese controlado. Y recuérdense de este, sale el tercer controlado que lo representábamos anteriormente, fue con el azul. Sale el controlado azul y el neutro finalmente llega, se conecta y sigue. Y así es como se representa en el plano ese control de, de la salida del alumbrado desde tres puntos diferentes, ¿ok? Entonces, esa sería la representación. ¿Qué es lo que pasa? En algunos casos, y en la vida real es así, no vamos a tener la posibilidad de hacerlo a colores. Entonces, esto va a ser un plano generalmente de un solo color. Entonces, ahí en ese caso lo que uno hace, entonces le da nombre a estos controlados. Entonces, aquí puede colocarle, por ejemplo, un caso sería, por ejemplo, uno, 2. Entonces, fíjense, este sería uno, 2 y 3. Porque al final entonces tenemos tres controlados. Y esto me permite, cuando vea el plano, entonces entender cómo se debe hacer el cableado de la instalación. ¿Ok? Entonces guardemos esto. Y esto sería el número 6. Ok. Fíjate, esto generalmente nos confunde. Históricamente siempre la gente, o al menos inicialmente, se confunde con esto. Espero pues con lo que hemos discutido aquí hoy, pues, que eso quede claro. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Ok? Entonces seguimos. Y ahora vamos a ver el de cuatro vías. Y vamos a ir un poquito más rápido porque ese es básicamente lo mismo. Y si me entendieron esta parte, bueno, vamos a entender la otra. Ups. Ah, ¿por qué me hace esto? Ok, entonces sería desde 3 o más puntos. Para esto vamos a utilizar dos interruptores de 3 vías y uno o más S4, que es cuatro vías. ¿Ok? Entonces, si hacemos el diagrama rápidamente, entonces aquí vamos a tener la fase, el neutro, mi salida que quiero controlar desde varios puntos. Vamos de hecho vamos a hacerla un poco más lejos para poder que nos quede ah, espacio para colocar todos los interruptores. Entonces aquí sería la salida. Entonces, igual que en el caso anterior, voy a entrar primero en la posición A con uno de 3 vías, igual como lo vimos con anterioridad. Luego, aquí lo que va a cambiar es que en la posición B, que digamos esta es la posición intermedia, vamos a utilizar uno de 4 vías. El de 4 vías tiene 2 entradas y 2 salidas. Y digamos, la posición B. Y en la posición C vamos a utilizar otro de 3 vías con una aplicación contraria a la de la posición A. Vamos a llamar esto que esta es la posición C. Es decir, en la posición C entro con 2, salgo con 1. En la posición A entro con 1, salgo con 2. Y vamos a analizar cómo en este caso se puede controlar de
o desde 3 puntos primero y luego más de 3 puntos. Entonces, fíjense, el primer caso, vamos a suponer que este switch está conectado aquí, que este está conectado acá y que este está conectado aquí. Entonces, ¿cómo está la lámpara? Entonces, fíjense, sigo el circuito, fase, está conectado, conectado, es decir, que aquí la lámpara está encendida, hay iluminación. ¿Qué pasa si conmuto A? Entonces, si conmuto A, obviamente que la lámpara se apaga, porque entonces sigo el circuito y esto aquí es circuito abierto, la lámpara se apaga. Entonces vamos a dejar A donde estaba. ¿Qué pasa si conmuto B? El de 4 vías lo que hace es, si estas son las dos entradas y estas son las dos salidas, él va a tener dos posibilidades. Va a conectar este con este en la posición del interruptor 1. Y si hago la conmutación de ese interruptor, lo que va a hacer es que esos terminales los va a cruzar. Es decir, en la otra posición del interruptor va a quedar cruzado. ¿Ok? Entonces, en este caso, si conmuto el interruptor de la posición B, que es de 4 vías, entonces me va a quedar lo siguiente. Fíjense, este se va a conectar con este y este con este. Entonces, fíjense qué va a ocurrir ahí. Sigo la fase y entonces en ese caso específico la luminaria también se apagaría, porque estoy circuitando. Entonces, regresemos a su posición inicial. Y igual si conmuto en este caso el interruptor en la posición C, hago la conmutación, entonces en ese caso también me va a quedar la lámpara en circuito abierto, es decir, la vamos a apagar. En fin, y aquí no puedo ir con todas las combinaciones posibles de esto. Por favor, luego de la clase, analícenlo para que se den cuenta que dependiendo de independientemente de la combinación que tengamos acá, siempre vamos a poder controlar esa salida desde esos tres puntos diferentes A, B y C. ¿Ok? Y la pregunta es, adicional es, ok, ¿qué pasa si lo quiero hacer desde otros puntos? Entonces simplemente si lo quiero hacer desde 3 o más puntos, de 4 puntos o más, es simplemente aquí en estas secciones puedo insertar otros interruptores de 4 vías. Entonces este sería el caso donde ahora puedo controlar la luminaria desde 1, 2, 3, 4, desde 5 posiciones diferentes. Posición D y posición E. Y así sucesivamente. Entonces, en el caso general, ya sabemos que para controlarlo desde posiciones diferentes, 3 o más, debo siempre utilizar dos interruptores de 3 vías para el principio y el fin. Y luego, en el medio, entonces utilizamos ese 4. Pero ya generalmente, o sea, desde 3 posiciones, de 3 lugares diferentes, eh, desde 1, 2 y 3 lugares diferentes ya se cubren la mayoría de los casos. Es muy raro ver un control desde 4 puntos diferentes de la instalación. Sobre todo en residencial. Puede ser que haya algo como eso en la parte comercial e industrial, pero en la parte residencial, um, desde 3 puntos diferentes es como lo máximo que vamos a ver en ese caso. Ok. Ah, entonces, vamos a regresar al caso de 3 puntos para representar lo que está ocurriendo. Y vamos ahora, en este caso, ir directamente a cómo representar esto en el plano. Entonces, antes de ir allá, voy a dibujar aquí. Recuérdense que esta es la fase roja, el neutro es gris, va directamente hasta la luminaria. Y aquí voy a tener una cantidad de controlados. Entonces vamos a tener
1 y 2. Y vamos a hacerlo con este otro amarillo. 1 y 2 con amarillo claro. Y el quinto controlado, que es el que va a la luminaria, con azul. ¿Ok? Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a representar, hacer el ejemplo, la representación de cómo estaría visto, representado, valga la redundancia, en un plano de planta. Entonces aquí veo una habitación o ambiente, la puerta. Entonces aquí vamos a suponer que tengo el S, aquí tengo 2, el segundo interruptor, perdón, y no sé, vamos a suponer que aquí haya otra puerta que va por otra parte, en esta parte de acá. Entonces quiero tener otro interruptor que me lo controle de aquí. Entonces fíjense, aquí está mi salida de alumbrado, va a haber la tubería por donde llega la fase del neutro y van a haber tuberías a cada uno de estos switches. Ujú. Y entonces aquí decido quién va a ser quién. Entonces, por ejemplo, puedo decir que este es S3 de la posición A, puedo decir que este es el S4 de la posición B y este es el S3 de la posición C. Y entonces simplemente sigo aquí lo que me dice el diagrama. Cuando en el futuro, si se confunden con esto, cuando estén haciendo el plano, entonces bueno que vayan y regresen y hagan el esquema eléctrico para entender qué es lo que debe ocurrir aquí. Y aquí me faltó representar el tubo por donde va a seguir la fase y el neutro, a buscar otras luminarias que formen parte del circuito ramal, de ese circuito ramal. Entonces, aquí estaría llegando la fase, el neutro, la fase y el neutro, y fíjense que esa fase va primero a S3 de A. Entonces, esa fase va a S3 de A. ¿Y cuántos salen? Entonces salen 1 y 2 anaranjado. Entonces está anaranjado y son controlados. Entonces sale el 1 y el 2 anaranjado. Pero ese 1 y 2 anaranjado van y buscan al S4 que está en la posición B. Entonces aquí va a salir el 1, pasan, van y buscan al S4, 1 y 2 y salen 1 y 2 en amarillo claro. Entonces aquí salía 1 y 2 en amarillo claro, pero esos van y buscan al de 3 vías en la posición C. Entonces el 1 y 2 en la posición C y la salida entonces sería el controlado azul. Y voilà, listo. Y con respecto a la fase y neutro que siguen, entonces aquí continuaría ese activo y ese neutro. Y entonces esta sería la forma en que haríamos el cableado para controlar esa salida de alumbrado desde tres puntos diferentes A, B y C. ¿Ok? Vamos a ver, sería 7. Wow, ¿cómo pasa el tiempo? Ok. ¿Alguna pregunta? Adelante, Juan. Profe, ¿podría explicar por favor otra vez por qué el interruptor C tiene los conductores uno y 2 y el conductor, el activo controlado azul? O sea, no entiendo por qué el azul, disculpe. Ok, genial. Sí, cómo no, con mucho gusto. Entonces, para eso vamos a referirnos acá al diagrama. ¿Ok? Entonces, fíjate, la fase entra al primer S3, entra uno, o sea, recuérdense que esta es la entrada, y salen dos controlados. Y ese lo estamos aquí identificando como anaranjado 1 y 2. Luego esos van y buscan al S4 en la posición B
y salen el controlado, dos controlados, porque acuérdense que el S4 tiene dos entradas y dos salidas. Y eso lo estamos aquí identificando como amarillo 1 y 2. Pero de la posición C yo tengo un S3. Ese tiene dos entradas y una salida. Y la salida es la que estamos identificando, es un activo controlado, obviamente porque controla la luminaria y es el que estamos, digamos, identificando con el color azul. Entonces, si vamos al diagrama, hay que se vea, digamos, todo completo. Entonces, de nuevo, la fase, fíjense que la fase va y busca al S3 de la posición A. Aquí está, viene la fase por el tubo que llega a la salida y sigue hasta que encuentra al interruptor de tres vías de la posición A. De ahí salen dos controlados, que son los anaranjados 1 y 2. Pero esos van y buscan al de cuatro vías en la posición B. Entonces van al de cuatro vías en la posición B. De nuevo el anaranjado 1 y 2. Pero de ahí salen dos controlados amarillos, 1 y 2, que van a la posición C, S3, del interruptor de tres vías en S3, 1 y 2, y de S3 regresa a la lámpara el controlado azul. Y ese azul es el que se va a conectar con la salida de alumbrado, el neutro con la salida de alumbrado, y aquí es donde se hace la derivación de la fase y el neutro para que continúen a alimentar otras salidas de alumbrado que tengamos en la instalación. Eso responde a la pregunta. Sí, profe, ya vi. El azul es la salida del S3 y va al bombillo. Ya entendí todo. Muchas Perfecto, gracias. muy bien, genial. Ok, fíjense, con esto ya básicamente podemos comenzar a ubicar salidas de alumbrado con los criterios y no todavía hacer esta parte, porque para esta parte nos tienen que esperar a cuando entremos a hacer el cálculo de los circuitos ramales. Pero lo importante en este momento es que entiendan de nuevo, y es el mensaje que quiero que se lleven hoy, es que entiendan qué es lo que está ocurriendo cuando hacemos esta representación. O sea, debo ser capaz de entender qué es lo que está ocurriendo aquí en este caso con los diferentes conductores que van en esas canalizaciones, ¿no? Y fíjense que en algunos casos se comienza a complicar un poquito porque fíjense que por este tubo, para lograr, perdón, ese control desde tres puntos diferentes necesitamos cuatro cables pasando por la misma tubería. Entonces, posteriormente lo que vamos a ver es que aquí va a haber un límite en función del tamaño de la tubería que tengamos aquí, de cuántos cables debo colocar. Y no solo eso, que al tener tantos cables circulando corriente por una tubería, puede ser entonces que la temperatura ambiente local que ven esos cables dentro del tubo sea muy alta. Entonces ahí voy a tener que buscar formas y maneras de cómo considerar y analizar esa parte, cuantificarlo para poder ver y garantizar de que eso no genere mucho calor y que eventualmente la instalación, digamos, se dañe el aislamiento de esos conductores. Entonces, fíjense que empiezan a salir cosas interesantes acá que como diseñadores de la instalación eléctrica debemos considerar. ¿Ok? Listo, eso era la parte de alumbrado de criterios de ubicación de salidas de alumbrado para la parte residencial y de nuevo cómo se hace el cableado. Vamos a pasar ahora a la parte de toma corrientes. Yo no sé si esto ya lo guardé. Creo que no. No importa, guardémoslo otra vez que si está repetido, ahí lo borro. Ok, genial. Los tomacorrientes de uso general es súper fácil, los especiales también, porque en el caso de los especiales, um, en el caso de los tomacorrientes especiales siempre van a estar ubicados donde estén los equipos, cerca de los equipos. Es decir, si usted sabe o tiene idea o estima dónde va a estar la cocina eléctrica, la secadora,
el refrigerador, que digamos son equipos especiales, el cuarto de lavado. Entonces ya sabemos que ahí tenemos que dejar esas salidas especiales para esos equipos, ¿verdad? O la ubicación del compresor de aire acondicionado. Entonces ya sabemos que tenemos que, dónde tenemos que dejar tomacorrientes para suministrar la energía eléctrica requerida por esos equipos. O por ejemplo, si el aire acondicionado que vamos a considerar es de tipo split, entonces ahí tengo que considerar una salida para el compresor y otra salida que me va a alimentar el ventilador del aire acondicionado y el control. O sea, pues son de tipo split. Ya luego hablaremos de eso con un poco más de detalle del aire acondicionado. Ok, toma corrientes de uso general para las salidas de TUG. Hay varios criterios. Primero, dónde se necesiten. Y obviamente con lógica. Es decir, si usted tiene aquí una sala, por ejemplo, vamos a suponer que eso es una sala. Aquí está la ventana de la sala. Esta es una ventana. Y aquí el arquitecto me dice que posiblemente aquí, como él piensa, es que es donde va a estar el mueble. Ujú. Y aquí él dice, el arquitecto, bueno, posiblemente aquí haya un televisor. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Obviamente, no voy a colocar un toma corriente aquí en el medio de la pared, que se ve feo. Imagínense, están viendo la ventana y hay un toma corriente ahí debajo de la pared. No. Entonces ahí posiblemente uno dice como diseñador, ok, si esta es más o menos la configuración que más o menos estamos esperando, entonces aquí está el sofá, tampoco voy a poner un toma corriente, oye, detrás del sofá. Es como cuando uno tiene su cuarto y entonces en el único lado que puede ir la cama, de la única forma que puede cuadrar la cama en el cuarto, entonces el bendito toma corriente está detrás de la cama. Eso no se hace, sino que como diseñadores, recuérdense el criterio del uso flexible y cómodo de la instalación. Entonces ahí en este caso, perdón, donde está el sofá, entonces ahí podría decir, ok, entonces aquí, si ese es más o menos lo que estamos esperando, vamos a colocarle un toma corriente de uso general ahí, acuérdense que siempre es con tierra, otro toma corriente de uso general ahí, y de repente acá, aquí está el televisor, bueno, aquí le podemos de repente dejar un toma corriente de uso general acá para alimentar, digamos, ese televisor. Y entonces estaría, digamos, solucionando este, o proveyendo las necesidades eléctricas de esa sala. Y generalmente esto, acuérdense que cuando lo hago así, esto es sencillo, un toma corriente sencillo, generalmente siempre vamos a especificar que sean al menos dobles, para más flexibilidad, ¿no? Menos dobles. ¿Ok? Entonces acuérdense que dobles llevan aquí dos rayitas de acuerdo a la simbología. Entonces, en fin, ese, digamos, es uno de los criterios en el área, digamos, en las áreas de la sala, los cuartos, pueden seguir ese criterio. Hay una norma que debemos cumplir que también me la establece el código y es que no deben haber más de 3,6 metros de separación de pared continua entre tomacorrientes. Es decir, si aquí tengo una pared, esta es una pared, y aquí tengo un toma corriente, digamos uno que está ubicado ahí, este es un toma corriente. Entonces, estoy esperando que el otro toma corriente como mínimo, perdón, como máximo, debe estar a 3,6 metros. ¿Por qué? Esto se hace porque generalmente los cordones flexibles de los aparatos, que es simplemente el cable de conexión de los aparatos, ellos tienen una distancia generalmente de 1,8 metros. Vamos a suponer que este es un equipo. Entonces esto lo que garantiza es que independientemente de donde usted ubique ese aparato,
en esa pared, entonces usted siempre va a tener acceso a un toma corriente sin necesidad de utilizar una extensión. Entonces, por eso es que lo hacemos de esa manera. Am, Luego les vamos a indicar acá, y cuando vayan a hacer el taller, las secciones del código que establecen, digamos, estos parámetros, para que ustedes lo tomen como una referencia. Entonces, ese sería para tomar corrientes de uso general en las áreas, por ejemplo, de los cuartos, la sala, comedor, etcétera. La cocina tiene un tratamiento diferente porque en la cocina se deben colocar tomas corrientes en mesón. Y si vamos a utilizar dobles, ellos se deben colocar con una separación máxima de 60 centímetros. ¿Ok? Entonces imagínense que aquí tengo el mesón de la cocina. Este es el mesón de la cocina. Entonces aquí vamos a tener los tomacorrientes dobles y la separación máxima que deben tener en ellos deben ser de máximo 60 centímetros. ¿Ok? ¿Qué más? Debe haber un tomacorriente, debe haber en la cocina, debe haber un TUG, no puede ser considerado como especial, pero debe haber un TUG para la nevera, eso vamos a ver los detalles después, pero debe haber uno para la nevera, debe haber un TOG que es especial, este es especial, llamémoslo especial porque es simplemente dedicado típicamente como se debe hacer, especial para el microondas, debe haber un especial para la cocina eléctrica, debe haber un especial para la lavadora. Este puede ser que sea especial o no, después vemos los detalles o cuando lo desarrollen con el profesor en el taller. ¿Por qué? Porque la lavadora es una carga de alta potencia, entonces generalmente no nos gusta combinar esto con un circuito de TUG, sino que es muy buena práctica tener un circuito dedicado con la lavadora. Va a haber uno especial, entre comillas, porque también puede ser que lo combinemos los dos para la plancha, o ese toma corriente si tenemos un área de, um, um, de servicios, entonces ahí tenemos que dejar uno para la plancha, y a ver qué se me queda por fuera. Microondas, cocina eléctrica, ajá, lavadora, ajá, hay que ver una especial para la secadora. Y todo esto se van a ubicar donde estén los equipos. En la clase del próximo lunes vamos a cargar aquí la imagen de un plano y vamos a repasar esta parte, dando, digamos, oportunidad de que ustedes dijeran un poco el material de la clase de hoy. Y bueno, estos especiales pues van a tener también, dependiendo, diferentes símbolos, diferentes símbolos. Y cuando pasemos a la parte del diseño de los circuitos normales, también vamos a ver que el Código Eléctrico Nacional establece normativas en el número mínimo de circuitos de tomacorrientes de uso general que debe tener nuestra, nuestra residencia, nuestra unidad familiar, llámese apartamento, casa o cualquier otra. Pero básicamente es eso, con respecto a los tomacorrientes de uso general, de nuevo, si son de uso general en estas áreas de cuarto, sala, comedor, etcétera, se usan la lógica y también hay que tomar en cuenta esta separación máxima en pared continua. Y ya cuando es en la cocina o si son especiales, pues es donde estén los equipos, ¿no? O sea, es decir, si aquí tengo mi área de servicios y aquí entonces me está diciendo el arquitecto que aquí va a estar la lavadora y aquí va a estar la secadora, entonces obviamente aquí tengo que dejarle un toma corriente, en este caso es típicamente sencillo,
especial para la lavadora y un toma corriente especial que puede ser bifásico o trifásico para la secadora. ¿Ok? Y aquí debe ser que tenga otro, que de repente lo puedo combinar con este, ¿ah? Que sea para la plancha. Entonces, en fin, ya luego vamos a... Ustedes se van a cansar de tanto ubicar esta salida cuando estén haciendo el proyecto. Pero los criterios, digamos, de nuevo, para TUG son bien sencillos. Y la próxima clase, el lunes, vamos a repasar qué estaría ocurriendo realmente en la instalación con respecto a los TUG, con respecto a la tubería y cómo se representa en el plano, eh, para, digamos, aclarar esa parte. Me quedan unos poquitos minutos antes de que termine la clase. Les quiero mostrar la norma Covening, digamos que trata todo el tema de los tomacorrientes de uso general y la normalización en Venezuela. Es en base a la normalización americana. Y entonces, para que le echen un vistazo a esa norma. A ver, aquí no la encuentro. Vamos a ver, tomacorrientes. Bueno, a ver dónde la tengo. Si no, de seguro está ahí ah, en la carpeta del Classroom, pero aquí debería estar. A ver. No. A ver. Sensores. Ok, voy a buscarla en el Classroom. Vamos a Classroom. Y pues con eso terminamos la clase viendo esa norma. Ujú. A ver, acá está. Recuérdense que acá en Classroom, me imagino que ya lo saben, tengo acceso directo al folder a través de ese Class Drive folder. Entonces tenemos esas instalaciones eléctricas y está la parte de las normas Covening. Entonces aquí tiene que haber una que diga toma corrientes. Aquí está. Creo que esta, toma corrientes y enchufes. Perfecto. Entonces revisen la norma Covening 731. Vamos a ir acá para que le quede ahí también como la referencia. Sería la norma Covening 731 del 77. Ujú. Y esta norma, pues básicamente establece todo lo concerniente a las salidas de toma corriente que se usan. Entonces, por favor, revisen esto para la próxima clase, échenle un vistazo. Es bueno que lean la parte, digamos, introductoria, porque define las tensiones, ah, si es con tierra o no, si es de 2 polos, de 3 polos. Y lo más importante, aquí hacia la parte final, este, me dan la parte de simbología. Si no, hay otra que me habla de la simbología. Unas cuchillas. Ok, tengo que tener otra que habla de la simbología, o sea, de cómo es la parte, eh, cómo se ven físicamente. Creo que es esta. Déjenme ver rapidito por aquí. Ajá, aquí está. Muy bien. Entonces, esa norma y la otra norma es la 1555, ¿ok? Copiémosla aquí. Y la 1555.
Entonces, en la 1555, entonces están las diferentes configuraciones para los tomacorrientes. Entonces está, digamos, este que es de tipo monofásico, sencillo, sin conexión a tierra. Luego estos que son ya más especiales, que son trifásicos, y cuál es la fase, cuál es el neutro, etcétera. Todo eso. El que tiene, digamos, con su conexión a tierra, este es el que típicamente vamos a estar diseñando nosotros. Am, este que digamos, le dice la carita triste, o este de tres fases. Entonces aquí está pues toda la normativa de cómo deben ser y cuál es el que se debe utilizar en función del, si tenemos de nuevo monofásico, bifásico de 3 4 hilos. Entonces es bueno que le echen un vistazo a esta norma para que de nuevo am, para que tengamos esa información de las partes de los tomacorrientes. O sea, es decir, si vamos a dejar el tomacorriente para la secadora y si ese es bifásico de 2 hilos, entonces tengo que utilizar el tomacorriente adecuado que va con esa salida. Ok. Entonces revisemos esa norma pues, para la próxima clase y pues con eso terminamos la clase de hoy. Vamos al chat a ver si tienen alguna pregunta y espero pues que el material haya quedado claro. Me faltó un poquito, pero no importa, eso lo vamos a cubrir en la parte inicial de la próxima clase, que es con las tomas corrientes, qué es lo que está ocurriendo realmente en la instalación y hacer cómo se representaría en el plano. Ok, ¿alguna pregunta? No, profesor. Ok, muy bien. Entonces, bueno, gracias por su tiempo de hoy y entonces nos vemos otra vez el lunes de la semana que viene. Entonces, que tengan feliz resto de la semana y que sea bien productiva. Hasta luego y feliz noche. De acuerdo, profe, gracias. Feliz De noche nada. igualmente. Bye. Y ahora más tarde les cargo el video, les aviso. Bye. Gracias, hasta luego. Bye. Hasta luego.